noches, bienvenidos a nuestro desacuerdo esta noche. A menudo aparecen temas en los medios de comunicación que preocupan a las autoridades, nos preocupan a los analistas, preocupan a los políticos, preocupan a los periodistas. Esa agenda es la que llamamos la del círculo rojo o la de la esfera pública. Y es la que los ciudadanos tienen que leer y escuchar permanentemente, tanto en los medios televisivos, leerla en el periódico, en las radios. Pero esa agenda del círculo rojo muchas veces no coincide con lo que está pasando, con cuáles son los intereses de la gente. Veremos esto esta noche, qué es lo que le está preocupando a la mayoría de los bolivianos y de las bolivianas en este momento. Y les apuesto que quizás la fecha del censo no es algo que no deje dormir a los bolivianos, o si existen 1 o 2 mercados legales donde se pueda vender la hoja de coca, quizás no sea un tema de verdadera preocupación de todo el país. Esta noche voy a hablar con un especialista, Julio Córdoba, acerca de las encuestas que hace permanentemente en su empresa Diagnosis. Los resultados que nos emanen estas preguntas a partir de las encuestas que hace Julio, los comentaremos con Julio, con José Luis Exeni, que es un periodista, investigador y un gran lector de encuestas, y Carlos Saavedra, que es comunicador y se dedica a la ciencia política. Quédese con nosotros. Pero antes de irnos a un corte, no podemos dejar de hablar de Banco Unión, trabajadoras honestas, valientes, apasionadas, orgullosas, empoderadas. Así es la mujer boliviana. Por eso Banco Unión ha decidido acompañar su crecimiento y empoderamiento económico. Banco Unión presenta la banca mujer, la banca inspirada en la fortaleza de las mujeres bolivianas. Quédese con nosotros. Volvemos desacuerdo. Esta noche vamos a hacer un análisis político y una lectura de unas encuestas que, a propósito de unas encuestas que hace Diagnosis, la empresa de Julio Córdoba. Julio, bienvenido a Desacuerdo. Buenas noches. Buenas noches, Susana. Gracias y un placer estar acá. Con nosotros Carlos Saavedra. Carlitos, buenas noches. Bienvenido a Desacuerdo. Buenas noches, Susana. Siempre un placer estar con ustedes. Con nosotros también José Luis Exeni. José Luis, bienvenido. Buenas noches, Susana. Me da gusto estar nuevamente en tu programa y, por supuesto, celebro la posibilidad de este espacio de diálogo plural con Julio, con Carlos y contigo. Julio, estás monitoreando constantemente la opinión pública. Tu empresa Diagnosis nos está ofreciendo encuestas con una periodicidad que no tiene antecedentes en Bolivia. Estás trabajando como loco y nos estás dando datos todo el día, cosa que algunos que somos fanáticos de saber este tipo de cuestiones, te estamos completamente agradecidos, ¿no? Y quiero que nos presentes cuáles son las preocupaciones de los bolivianos de a pie, no las que aparecen en los medios de comunicación de pronto, sino las que en frío nos marcan los datos. Y quiero comenzar con la pregunta que... Julio, ¿qué le preocupa más a los bolivianos? ¿Qué le preocupa más a la familia boliviana, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que afectan a la familia, Julio? Bueno, sí, en las encuestas que realiza Diagnosis, nosotros preguntamos periódicamente cuáles son los problemas que están preocupando a las personas y hacemos esta pregunta en 2 niveles, ¿no? El nivel personal y familiar y el nivel del país, y ahí hay diferencias importantes. Como se puede apreciar en la información que se presenta. Este primer cuadro es el de la familia, Julio, ¿no es cierto? Así es. Explícanos un poco este primer cuadro, por favor, si lo pueden dejar en pantalla. Bueno, en este cuadro estamos viendo cuáles son las preocupaciones principales y ahí están en distintos colores distintos temas. Y como se puede observar, los primeros lugares están conformados por preocupaciones principalmente económicas, el empleo, los ingresos, la crisis económica, que es lo que preocupa a las personas independientemente de su estrato social y de su región. En segundo lugar, tenemos un tema que ha aparecido en los últimos años de manera consistente y cada vez más enfática en la población, que es el tema de la seguridad ciudadana, la delincuencia, el narcotráfico, etcétera,
que es visto como una amenaza a las familias. En tercer lugar, tenemos el acceso a servicios. Ahí hay diferencias según el estrato social. Algunos hacen énfasis en la calidad de los servicios. En cambio, otras poblaciones más pobres en el acceso mismo a los servicios. Y finalmente están algunos temas económicos como inestabilidad política y social que preocupan a las personas. Pero en grandes rasgos estos son los temas que son mencionados por los entrevistados. Los temas políticos, Julio, lo decías muy bien, no son la preocupación principal de la gente, Julio. Bueno, sí, hay que diferenciar entre temas de preocupación y temas de interés. Los temas de preocupación son temas que, en los cuales las personas sí realmente piensan que afectan a sus familias. Ahora, los temas de interés pueden ser temas puestos por los medios de comunicación y en esos temas de interés están presentes los temas políticos, que duda cabe. Pero en el cotidiano estos temas políticos están en un segundo plano respecto de aquellos temas del empleo y de los ingresos. Tú ponías en una de tus encuestas, vamos al segundo cuadro por favor, los temas de preocupación. Y los temas de preocupación en un 39% son económicos. Los de seguridad ciudadana, si es otro grupo de seguridad ciudadana que tiene que ver con delincuencia, me imagino que algunos otros aspectos que engloban el 26%, acceso a servicios 18%, y temas políticos solo se queda con el 17%. Sí, los temas políticos específicamente cuando estamos hablando de preocupación de las familias tienen ese cuarto lugar, ¿no? Pero cuando hablamos de aquello que les interesa sí suben de nivel. Pero frente al empleo, frente a las necesidades cotidianas, evidentemente los temas políticos carecen de relevancia para los entrevistados. Ahora, Julio, otra cuestión que me pareció bien interesante de los datos que nos has ido presentando es las respuestas según clase social y área de residencia. Vamos con el tercer cuadro, por favor. Y la pregunta, Julio, es ¿qué explica este cuadro? ¿Cómo explicas este cuadro que ahora mismo está viendo la gente? Bueno, los temas económicos son importantes en todas las clases sociales, pero son más importantes en la clase baja y en el estrato pobreza, porque estos estratos están en una situación de mayor vulnerabilidad económica, ¿no? Su sobrevivencia cotidiana del día a día está más en peligro, más en entredicho, tienen que conseguir los ingresos de manera cotidiana. En cambio, las clases medias, la clase media típica y la clase media baja, como que de alguna manera tienen ya más o menos resueltos sus ingresos. Por eso en estos estratos sociales de las clases medias, el tema de la seguridad ciudadana empieza a tener un rol más importante, ¿no? Inversamente, cuando bajamos de la escala social, vemos que en las clases bajas y pobreza, el acceso a servicios sigue siendo una dificultad. El acceso a salud principalmente y en segundo lugar el acceso a educación de calidad. Si volvemos al cuadro, es curioso ver que, por ejemplo, dependiendo del estrato social en el área de pobreza, ¿no? En el estrato pobreza, solamente los temas políticos de preocupación son del 3%. A la vez, este grupo se entiende como la base social principal del MAS, ¿no? Y sí, es la base principal social del MAS, pero de todas maneras, en su cotidiano, el tema político, en este momento, en la medida en que no está en entredicho, digamos, el gobierno del MAS, no es un momento, no es una preocupación relevante. Eso no quiere decir que en todo momento los temas políticos no van a ser importantes para este estrato social. Claro. Dependiendo de la coyuntura, van a adquirir mayor importancia. ¿Por qué tú nos dirías, Julio, la diferencia entre volvamos al cuadro, la clase media típica o la tradicional, que es la que nosotros conocemos, que su preocupación por temas políticos es el 34%, y en el mismo momento donde se toma la fotografía, ¿no? Que es el dato varía tanto en el sector pobreza, que solamente el 30%. Ahí estamos hablando de una diferencia de un 30%. Sí. Para interpretar estos datos habría que pensar como hipótesis
que las clases medias están más expuestas a los medios de comunicación, a la agenda mediática, y en sus conversaciones, en su interés cotidiano, la agenda mediática influye más. Entonces ellos hablan más de los conflictos sociales, políticos, de los temas de corrupción, la reforma de justicia, etcétera. En tanto que los sectores populares están menos expuestos a la agenda mediática y ellos en su dinámica propia establecen sus propios temas de interés en el momento en los cuales tienen que afrontar sus problemas cotidianos, ¿no? Entonces, repito, vendrán coyunturas en las cuales los temas políticos sí serán relevantes para las clases bajas. En este momento parece que ese no es el caso. A ver, José Luis, voy a ir contigo luego de haber visto estos cuadros que son bien interesantes. La pregunta es, ¿ves la polarización de la que hablamos todo el tiempo en las estadísticas que ha explicado Julio sobre el estado de ánimo de la gente? Es decir, ¿esa polarización se refleja en esos datos que hemos visto ahora? Primero, lo que muestran los datos muy nítidamente es que hay una suerte de brecha entre los temas de preocupación y la agenda político-mediática y los temas de preocupación del cotidiano de la gente. No hay una brecha, están por dos caminos distintos. Ese es un tema importante, habrá que explorar en qué momento se encuentran o cuándo se distancia más. Y efectivamente eso tiene que ver con la polarización. Sobre la polarización yo diría 4 cosas que hemos estado discutiendo. La primera es que básicamente es una polarización política y discursiva, no es una polarización estructural, no es que tengamos aquí un modelo de país, una visión de Estado distinta a esta otra, A versus B, no es esa la polarización, sino es una polarización básicamente política, discursiva. Ese es un punto que habrá que considerar. Segundo, claro, hay la polarización en la élite, en los líderes políticos, en los medios, en las redes sociales, está muy presente, es muy visible, pero eso no significa que no esté en la sociedad. Yo creo que también hay polarización en la sociedad por otros circuitos. Redes sociales es un ejemplo, porque ahí básicamente quienes están generando la polarización son ciudadanos, son grupos WhatsApp, ¿no? Y eso tiene que ver con la fractura que hemos tenido en el 2019. Este es un segundo dato importante. El tercero es que, claro, a veces decimos, bueno, estamos polarizados y ¿qué hacemos para superar la polarización? La mala noticia es que la polarización llegó para quedarse. O sea, no es que la vamos a superar. Entonces tenemos que ver cómo la gestionamos de mejor modo para que no nos divida, no nos fracture. Y eso no solo en el país, en toda la región, en todo el mundo. Vemos, en todos los países hay esa polarización tan fuerte por distintos clivajes político-ideológicos. En Bolivia, adicionalmente, hay una variable racista muy fuerte, ¿no? que tiene que ver con la polarización. Y el último punto, que es la buena noticia, es que la polarización, claro, puede ser muy útil instrumentalmente cuando un actor político le habla a su tribuna, a su barra brava para reafirmar lo que está diciendo, pero es cada vez menos rentable, y eso, o sea, lo hemos visto con Julio en varios estudios. La polarización es cada vez menos rentable. Los líderes políticos que más polarizan son los que más van perdiendo, ¿no? Evo, Camacho, Mesa, los líderes políticos que menos polarizan son los que tienen mejor percepción. Entonces creo que eso se expresa en estos datos que mantiene Julio, pero lo más importante es, yo creo que esta brecha entre una preocupación permanente, creo yo, sobre la crisis económica, la reactivación económica, el riesgo de aumento de la pobreza, versus una agenda de enfrentamiento, conflicto político, disputa política, si se dividen, no se dividen, o oficialismo versus oposición, ¿no? Esa es una constante en la opinión pública. Y lo que ha cambiado respecto a, creo que el año pasado, principios de año, es que el segundo tema de preocupación colectiva en la opinión pública, que era la crisis sanitaria, el coronavirus, ahora prácticamente no está en la agenda, pero sí empieza a aparecer muy fuertemente este tema de inseguridad, de delincuencia, narcotráfico, corrupción, como un bloque. En un estudio que hacemos en la FES, que es un estudio con líderes de opinión, un estudio Delphi, aparece como un segundo tema de preocupación de la élite política, de este grupo de líderes, la crisis de la justicia, que como hemos visto no está en la agenda de la opinión pública. Y me parece mucho más alto también el tema, por ejemplo, de los feminicidios. Eso también muestra que, por ejemplo, hay una visión quizás hasta de pronto un poco más feminista al momento de... Sí, es probable porque esos temas han estado muy fuertemente en la agenda. Yo no estoy muy seguro que la brecha entre clase media típica y pobreza
sea exclusivamente dependiente del acceso a los medios o de la exposición en los medios. Creo que hay otros factores. ¿Cuáles dirías? Para empezar, los pobres están pensando qué van a comer mañana, si van a tener empleo, si van a poder generar recursos, ese sector de la población, versus la clase media típica que no está preocupada por eso, porque tiene garantizados sus recursos. Esté o no expuesta a los medios, tiene garantizados sus recursos y claro, tiene más disponibilidad, más tiempo para ocuparse de la disputa política, ¿no? Uh-huh. Carlitos, a ver, ¿un poco estás de acuerdo con lo que nos plantea José Luis Exeni, la clase media típica, es decir, por decir en términos más comunes, la clase media tradicional, la que gana más de $10 al día, si tiene mayor preocupación por temas políticos, mientras que las clases más bajas están concentradas más en asuntos económicos, por esto que de pronto apunta José Luis? Oye, yo estoy preocupada por lo que voy a comer mañana y me importa realmente muy poco si es que se dividen, no se dividen, se abuenan o no se abuenan. Es decir, por ahí ese no es un tema, ¿no? Prioritario para mí. ¿Será esto lo que refleja la polarización? Yo diría que sí, que hay una agenda inmediata de los sectores populares, ¿no? Yo dividiría, ¿no? Esta agenda inmediata de los sectores populares pasa por, obviamente, resolver sus temas económicos, que, como es en las clases medias tradicionales, ya está de alguna manera resuelta. Entonces, en esta lógica, sí, la política pareciera estar 2 o 3 escalones detrás. Sin embargo, también creo que las clases populares en Bolivia tienen un nivel de organización política extraordinario, ¿no? El boliviano respira y brota política, ¿no? Y posiblemente en la agenda de la inmediatez, si preguntamos a la gente, ¿qué me interesa mañana? La economía. Pero ten por seguro que esas clases populares, ¿no? De estratos económicos bajos, sí tienen una organización política muy compleja, con muchísima tradición, a los que les interesa sí muchísimo la política, te diría inclusive mucho más consistente que las clases medias tradicionales, que si bien a veces hablan de política, piensan en política, no se involucran como se involucran las clases populares en momentos que son decisivos para las reconfiguraciones del escenario político. Entonces yo dividiría ahí, distinguiría las dos agendas, ¿no? Lo inmediato, que sí está ahí, pero también reconocería, y además yo creo que debemos reconocerlo con orgullo, que somos una sociedad politizada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que la gente en los estratos populares se organiza para luchar por sus derechos, que la gente tiene esta suerte de densidad del tejido social que permite que se pueda hablar de política, respirar política en Bolivia, no como en otras sociedades donde la política parecería absolutamente lejana a los ciudadanos de a pie, y más bien aquí en Bolivia te está organizando desde los sectores populares todo el tiempo interpelaciones al poder, al Estado, en todos sus estamentos. Uh-huh. A ver, Julio, sigamos con la radiografía de preocupaciones del pueblo boliviano. ¿Son las mismas entre occidentales y orientales y la gente que vive en los valles? Presentabas otro cuadro súper interesante, ¿no? Donde uno, vamos por favor al cuadro 4, donde uno ve que los temas políticos ocupan levemente mayor agenda, o sea, está en la mayor agenda de preocupaciones en el oriente, pero levemente realmente, ¿no? Uh-huh. Los temas de seguridad ciudadana son otros de gran preocupación, digamos, en Santa Cruz, Beni. A ver, explícanos un poco este cuadro, Julio. Sí, aquí lo más llamativo es que en tierras bajas, ahora, por el peso de la muestra, es aquí Santa Cruz el que genera, digamos, estos datos más que Beni y Pando, ¿no? Yeah. Entonces, lo más llamativo aquí es que el tema de seguridad ciudadana es mucho más importante en tierras bajas. Santa Cruz es un tema de preocupación. Lo que hemos visto nosotros en las encuestas es que, especialmente en Santa Cruz, en el área urbana, hay un nivel de inseguridad, ¿no? Frente a posibles amenazas, principalmente asaltos callejeros, que representan una dinámica que hace temer, especialmente a las clases medias, aunque no está ausente en sectores populares de tierras bajas. Eso es lo más llamativo, diría yo, en ese cuadro, ¿no? Perfecto. Sí, porque es bien interesante, volvamos al cuadro, por favor, ver la composición que, digamos, a diferencia de altiplano, ¿no?
son casi 13 puntos de distancia, ¿no?, en los temas de seguridad ciudadana. A ver, José Luis, se ha dicho varias veces en este programa y en otros espacios que un espacio de conflictividad política en el país es Santa Cruz, porque allí se presenta con mayores disidencias, digamos, al proyecto político ahora mayoritario, ¿no? Puede decirse que eso explica ese pequeño porcentaje mayor de preocupación política en tierras bajas. De algún modo sí, yo creo que también ese porcentaje está explicado por el hecho de que el enfrentamiento entre Santa Cruz, básicamente la gobernación, creemos, el comité cívico y el gobierno central es más altisonante, está más en la agenda de los medios y ahora mucho más con el tema del censo, el cabildo que va a haber a fin de mes y toda la agenda que se está armando en todo eso. Entonces creo que eso sí puede influir más en la percepción de tierras bajas, de poner más atención a esos temas. En todo caso, si hablamos en términos de conflictividad, yo traería a nuestra discusión este estudio que hace UNIR con su monitoreo de conflictos. Tiene una geografía de la conflictividad y dice la conflictividad alta está en el eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. La conflictividad media está en Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Potosí, Oruro, y la conflictividad baja en Tarija, Beni y Pando, ¿no? Entonces yo creo que el eje central, que tiene por supuesto más población y por lo tanto más conflictos genera, es el lugar de espacio de conflictividad mayor, no necesariamente solo Santa Cruz, pero sí coincido en lo que planteas, que se está discutiendo, que donde más se plantea la polarización en este caso y agendas distintas, y no solo ahora, sino en todo este periodo, ha sido entre Santa Cruz y el gobierno central, no tanto entre Santa Cruz y La Paz como regiones, sino entre Santa Cruz como entidad autónoma, digamos, y el gobierno central. Claro, ¿no? Claro. Carlitos, cuando se dice que la agenda del país es distinta dependiendo de las regiones, después de mirar este cuadro, ¿estarías de acuerdo? Porque el cuadro, volvamos un ratito, si bien dice que hay diferencias, el grueso tiene medianamente, o sea, relativamente podemos hablar de las mismas preocupaciones, salvo esa diferencia significativa, digamos, de 13 puntos que habría en el tema de seguridad ciudadana en altiplano y tierras bajas. Básicamente, digamos que los temas políticos prácticamente están en los mismos márgenes, el acceso a servicios prácticamente también en los mismos márgenes, los temas económicos también, digamos, son mayoritariamente de preocupación. Entonces, cuando uno mira los cuadros, dices, ¿cuán cierto es que volvamos, que tenemos agendas tan distintas en el país? Es que yo creo que con matices, ¿no?, hay una agenda similar de la ciudadanía, ¿no? Una agenda común, compartida con los mismos temas, donde hay algunos matices, sí, en algunas regiones preocupa más el tema de la inseguridad, donde sí yo te diría que hay diametralmente agendas distintas, es en los liderazgos de opinión, ya sean políticos o mediáticos, ¿no? Si estudiamos lo que hacen y dicen los liderazgos políticos mediáticos en Santa Cruz, con lo que hacen los de La Paz, ahí sí vemos que hay un quiebre, ¿no? Y vemos que la agenda mediática de Santa Cruz es muy distinta a la agenda mediática del resto del país, especialmente en algunos medios, ¿no? Hace un par de días, después del encuentro que tuvieron el presidente Arce con los líderes de Caín, con la inauguración de la Fexpo Cruz, el diario por ahí más importante de Santa Cruz, El Deber, abría con un editorial que decía tambores de guerra, ¿no? Yo la verdad, personalmente no he visto tambores de guerra en ese encuentro, ¿no? Más bien he visto un acercamiento interesante entre el empresariado y el gobierno nacional, pero sin embargo hay ahí una agenda latente que está queriendo instalar ciertos medios que trabajan y le hablan a su burbuja, ¿no? Estos medios burbuja que permanentemente están queriendo posicionar ciertos temas. Y pasa lo mismo con los liderazgos mediáticos, políticos. Entonces yo te diría que la agenda ciudadana en el país tiene puntos de convergencia, de encuentro muy comunes. Lo que sí está variando mucho es cuál es la agenda mediática y cuál es la agenda de los líderes políticos.
A ver, nos vamos a ir a un corte, pero no sin antes hablar del Banco Unión y esta nueva banca mujer que presenta para las mujeres trabajadoras, honestas, valientes, apasionadas, orgullosas, empoderadas. Así el Banco Unión llama a la mujer boliviana y para acompañar su crecimiento y empoderamiento económico es que el Banco Unión presenta Banca Mujer, una banca inspirada en la fortaleza de las mujeres bolivianas. Volvemos. Volvemos esta noche en Desacuerdo. Estamos haciendo una lectura de unas encuestas hechas por la empresa Diagnosis de Julio Córdoba. Y bueno, estamos haciendo un análisis político sobre sus resultados. Una cuestión que nos ha llamado la atención hasta este momento que llevamos desarrollando el programa es que definitivamente las preocupaciones de la gente, la agenda de pronto de la gente, se distancia un poco de la agenda de los medios de comunicación y de lo que nosotros conocemos como los círculos rojos. De pronto estas agendas parecen no encontrarse. La gente de a pie, las familias tienen un tipo de preocupaciones y los medios de comunicación, los opinadores, los comunicadores, de pronto los periodistas, de pronto tenemos otras. Julio, cuando hablamos de la gestión del presidente Arce, ¿creen los bolivianos que esta gestión se está enfrentando con éxito? ¿La gente aprueba, no aprueba esta gestión? Tenemos un cuadro de una de las encuestas que has hecho, donde, bueno, explícanos un poco los resultados de esto. Bueno, sí, esta es más que una percepción sobre la gestión del presidente, son opiniones sobre los liderazgos políticos, ¿no? De todas maneras, tienen que ver con algo de la gestión del presidente, porque ahí se observa que el presidente tiene un mayor nivel de favorabilidad, es el líder que tiene mayor nivel de favorabilidad en nuestro país. Y luego están los otros líderes del MAS, curiosamente, ¿no? Como se observa en el cuadro, tanto David Choquehuanca como Evo Morales son los líderes que tienen niveles de favorabilidad, de opinión positiva de los entrevistados más altos. En cambio, los líderes de la oposición, como Manfred Reyes, Carlos Mesa y Fernando Camacho, tienen niveles de percepción positiva notablemente más bajos. De alguna manera, esto nos está diciendo que la población está, salvo obviamente excepciones, salvo grupos que son contrarios a la gestión del presidente, nos está mencionando que la población está viendo algunos sectores de la población están viendo con buenos ojos una gestión principalmente valorando la estabilidad, ¿no? La estabilidad económica y en tierras altas cierta estabilidad social y política son valorados, son la razón por la cual empiezan a varias personas a tener una opinión positiva tanto del presidente como del vicepresidente. Decías, se valora mucho la estabilidad en tierras altas. ¿Qué diferencia hay con las tierras bajas? Bueno, el problema es, como decía José Luis, que en esta coyuntura el tema de la estabilidad económica unida a cierta estabilidad social y política en tierras altas tiene un peso mayor. En cambio, en tierras bajas tenemos el conflicto principalmente por el tema del censo y los paros cívicos. Estos conflictos regionales en Santa Cruz lo que hacen es que los entrevistados del departamento de Santa Cruz perciban que estamos en una situación de tensionamiento político y por lo tanto sus posturas contrarias al gobierno se intensifican más, principalmente en clases medias. Cuando hablas de los entrevistados en Santa Cruz y esta sensación de tensionamiento político que tienen, esta sensación de pronto la encuentras también en entrevistados del mismo estrato social en La Paz. Está presente, pero con mucha menor intensidad. Es decir, las clases medias en La Paz en este momento no están, en La Paz, en tierras altas, no están experimentando momentos de tensión social y tensión política como lo están experimentando las clases medias de Santa Cruz. Por lo tanto, sus percepciones tienden a ser distintas. Su valoración sobre la gestión del gobierno, su valoración sobre el presidente y sobre el vicepresidente tiende a ser menos polarizada, menos contraria que en Santa Cruz. Hemos hecho un seguimiento de la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente en Santa Cruz y lo que vemos es que en las últimas semanas en clases medias los niveles de rechazo al gobierno central se han incrementado.
Y eso tiene que ver, tú lo casas de pronto con los paros o el anuncio de paros. Eso sí, básicamente es el paro cívico y la demanda del censo. En Santa Cruz se ha internalizado la demanda del censo como algo importante para las familias, para el desarrollo regional, y el rechazo del gobierno a realizar el censo el 2023 está generando en la audiencia del Comité Cívico principalmente una actitud de desaprobación del gobierno nacional, ¿no? Se ha solidificado, se ha reafirmado la postura opositora, sobre todo en clases medias de Santa Cruz, contra el gobierno. Carlos, la aprobación del presidente es bastante alta en todo caso, ¿no? El cuadro nos muestra que estamos hablando de un 51% básicamente de aprobación y un negativo de un 37%, ¿no? Que digamos que lo pondría son muy buenos sus números, ¿no? Es decir, ¿a qué le atribuyes esto? Yo creo que hay que entender el contexto, ¿no? En política siempre es muy importante leer el contexto, y cuando asume Luis Arce el gobierno, estábamos en una crisis multidimensional, ¿no? Crisis sanitaria, crisis económica, crisis política, o sea, dimensiones múltiples de crisis que habían hecho prácticamente insostenible lo que pasaba en términos de opinión pública y en términos políticos. Pasado este tiempo, con un estilo propio de gobernar, por ahí muy distinto al del expresidente Morales, un estilo con más sobriedad, yo creo que el principal logro del presidente Luis Arce ha sido construir certezas, ¿no? Construir certidumbres en la gente, a partir de dos elementos, diría, ¿no? Creo que la base fundamental de todo ha sido, de alguna manera, esta idea que está en el imaginario colectivo, que lo veía en algunos datos de julio justamente. Por ejemplo, el COVID ya no es una preocupación central. En el imaginario colectivo de la gente se ha vencido el COVID, ¿no? Ya no está presente la pandemia como uno de los temas centrales de preocupación. Y eso ha permitido que se reactive la economía a partir de también ciertas acciones gubernamentales que han sido fundamentales. Entonces, esa construcción de certidumbres yo creo que es fundamental para el posicionamiento del presidente. Como también creo que los líderes que aportan a la incertidumbre, que aportan en este momento a la disputa política, que buscan generar cierto tipo de caos, más bien crecen mucho en su rechazo, ¿no? Yo siento que hoy Bolivia necesita liderazgos que generen estabilidad, que generen certidumbre, con por ahí un estilo más sobrio de hacer política, y creo que, coincido también con algo que decía José Luis, que los liderazgos que van hacia los extremos, que intentan radicalizar, hoy pierden, ¿no? Hoy pierden porque están yendo, yo creo que en contrasentido de lo que los imaginarios colectivos buscan, que es certidumbre y es tranquilidad. Pero también se reafirman en sus bases, lo decías Julio, ¿no? Es decir, hubo en este tiempo, precisamente a propósito de las convocatorias de paros y toda esta cuestión, también una reafirmación del antimacismo, lo decían los datos. Sí, es decir, nosotros estamos encontrando una situación bien curiosa desde nuestro punto de vista. Por un lado, los discursos opositores tienen cierta circulación social, es decir, hay sectores, especialmente de clases medias, que creen en los discursos opositores, y al mismo tiempo estos mismos estratos sociales tienen una imagen no muy positiva de los líderes que emiten estos discursos, de los líderes de la oposición. Es decir, sí creen que el gobierno de Luis Arce es un gobierno autoritario, que hay persecución judicial, que hay corrupción, que no hay reforma de la justicia. Es decir, internalizan el discurso opositor, pero al mismo tiempo su aprobación de estos mismos líderes, principalmente de Fernando Camacho y en segundo lugar de Carlos Mesa, tiende a bajar sustancialmente. Es decir, los niveles de opinión positiva de ellos como líderes son bastante bajos y sus niveles de opiniones negativas están creciendo. Hay esa situación curiosa, así que los liderazgos que confrontan, sean de la oposición o sean del lado del MAS, por ejemplo, como Evo Morales, como decía José Luis, sí pueden encontrar cierto eco en algunos sectores sociales, pero esa misma acción hace que su viabilidad, su apoyo en la población disminuya. Qué interesante. A ver, José Luis, si uno se detiene a ver el cuadro que hemos visto ahora, bueno, interesantísimo lo que ahora nos dice Julio, pero también otro dato interesante es que
los 3 líderes más importantes, ¿no? Es decir, en el cuadro lo vemos ahora mismo, los 3 más importantes son masistas, ¿no? Eva Copa hasta que se ha apresado a Soledad Chapetón no era masista, apresa a Soledad Chapetón, vuelve a ser masista también, así está en todo, así está retratada en todos los medios, ¿no? Es decir, no es una cuestión mía. Pero hay y todos los días hay este esfuerzo mediático del que hemos hablado también de pronto en este espacio varias veces, en convertir, digamos, a los líderes del MAS. Richter decía, Jorge Richter, vocero presidencial, decía, nos intentan convertir a los masistas en lo peor que tiene la sociedad, ¿no? Y es decir, todos los días vemos que hay un esfuerzo mediático por cuestionar, ¿no? Yo no sé si convertir lo peor que hay en la sociedad, pero de pronto que sí, en cuestionar sostenidamente por angas o por mangas estos liderazgos, ¿no? Reflejar, potenciar de pronto una interna, potenciar de pronto un dicho, potenciar, no sé, el hijo de Evo Morales ha trabajado 9 días en la ABC y no, todas las portadas lo tienen, el hijo de Evo, ¿no? Es decir, cualquier pretexto sirve para intentar ponerle un broche de barro, digamos, a estos líderes. Y sin embargo, hay estos resultados. De pronto le preguntas a la gente, ¿cuál es el que más le gusta a usted? Bueno, a mí me gusta Arce, me gusta Choquehuanca, después me gusta el Evo, ¿no? Es decir, siguen siendo los 3 líderes. Es decir, estos esfuerzos de pronto de la agenda mediática no son suficientes. Sí, yo diría que hay diferentes variables que pueden explicar este hecho. En el campo del oficialismo del MAS yo distinguiría entre Arce, Choquehuanca, Andrónico, que ciertamente en estudios de opinión pública o entre liderazgos tienen una muy buena percepción, y Evo Morales, que cada vez tiene una percepción más negativa, ¿no? Evo Morales está en el bloque junto con Mesa, Camacho, de los que tienen percepción negativa, ¿no? Entonces distinguiría eso. Y efectivamente los medios donde más han concentrado, sobre todo los operadores mediáticos de la oposición, donde más han concentrado sus ataques en Evo Morales. Ellos son capaces de hacer propaganda y hacer campaña por Arce, si es que eso implica golpear a Evo Morales, ¿no? Entonces hay como una distinción entre cómo los propios medios tratan a los líderes del MAS, ¿no? En el bloque de la oposición o están muy mal vistos, aunque no tengan mala prensa, como Mesa, son inexistentes. Mesa, Doria Medina, Tuto Quiroga, o sea, hay una orfandad de liderazgo en la oposición y los pocos líderes que hay los ven muy mal, muy extraviados, y por eso tienen esa posición tan crítica. Pero hay otros 2 factores que me parece que son importantes, yo los reafirmaría. Uno es el que se ha mencionado, el tema de que esta buena percepción de Arce, Choquehuanca, el mismo Andrónico, está asociada a la aprobación de la gestión, ¿no? El nivel de la aprobación ha ido subiendo, según los estudios de julio. En junio era del 34%, en agosto 41%, ahora la aprobación del presidente y de su gestión es 47%, es bastante alta. Claro, si la diferenciamos, baja en las clases medias, en tierras bajas también baja, o es muy baja, los votantes de Camacho y de Mesa ni qué decir, pero en general es una aprobación muy alta, ¿no? Entonces yo creo que eso influye en que estos liderazgos tengan buena percepción o haya aprobación de estos liderazgos que están en el gobierno. Y el otro factor es el que yo mencionaba, en otro estudio que hicimos también, tanto en opinión pública como con liderazgos, preguntábamos cuáles son los líderes que promueven más el enfrentamiento y cuáles promueven más el reencuentro. Y los que promueven más el reencuentro, a Arce, Choquehuanca, son los que son Arce y Choquehuanca, y los que promueven más el enfrentamiento son Camacho, Evo, Arias, Mesa. Entonces eso también está asociado a cómo los perciben, por eso decíamos que la polarización hasta un cierto límite es importante, pues después deja de ser rentable, ¿no? Entonces si juntamos estos temas de asociación con la gestión, de percepción respecto a la polarización y la visibilidad en términos de la percepción del liderazgo y por supuesto el gran factor de la agenda mediática que ataca a unos, a otros no los toma en cuenta, con otros es más blando, por supuesto tenemos estos resultados que más o menos han sido estables en los últimos meses, ¿no? Uh-huh. A ver, Carlitos, vemos que en otros países los políticos actúan en función a las encuestas, sus mensajes se basan en esto y en Bolivia no se ve lo mismo, ¿no? Es decir,
si uno escucha, ¿no?, todo lo que hemos dicho en el panel, quizás no es una cosa tampoco nueva, ¿no? El hecho de que la polarización no es rentable, que la polarización ya no vende, que por ahí vendía el 19, pero que hoy día ya no, que ya no encolumna todo lo que tú necesitas encolumnar, solamente reafirma y qué sé yo. Creo que es algo que no solamente se ha dicho en este espacio, se ha dicho en cientos de espacios ya, ¿no? Entonces ahí surge la pregunta, si la polarización y esos discursos polarizadores luego no me rentabilizan políticamente, ¿no es cierto?, ¿por qué insisto en ellos? ¿No? Es decir, cualquier asesor, uno le diría, oye, ándate un poquito más al centro, ¿no? Ablanda de pronto el discurso, aquí están los datos, ¿no? Pero de pronto los políticos en Bolivia, y eso lo contesta Carlos y luego me gustaría que lo exploremos también contigo, Julio, actúan un poco a lo que la piel les indica, no a lo que los datos dicen. Sí, yo diría que hay una praxis política cultural distinta a la de otros ecosistemas, ¿no? Y que te diría que en ciertos aspectos es positiva, porque creo que también hay sociedades donde hay una dictadura de la data, ¿no? Entonces, si la data dice algo, yo tengo que repetir un mensaje a partir de la data. Yo creo que la data es valiosísima, pero también creo que la discusión política, los posicionamientos de ciertos actores también son importantes. Y creo que en Bolivia prevalece esa praxis, ¿no? Esa praxis de la discusión política, que a veces también se olvida de lo que están mirando los ciudadanos, se olvida de leer e interpretar datos tan importantes como los que hemos visto ahora, ¿no? Y se queda en una especie de burbuja enclaustrada en lo que piensa. Entonces, yo creo que es muy importante cada cierto tiempo interpretar, reflexionar acerca de cuáles son las percepciones, las sensaciones que se construyen, los climas de opinión pública que se construyen, pero también creo que es importante esa combinación de la identidad política que tiene cada actor, que en determinado momento celebro que no se pierda, digamos, ¿no? Que no se convierta en esta lógica fría del marketing político de la dictadura de la data. Entonces creo que hay que lograr ahí una combinación. Creo que es muy importante que la clase política lea la opinión pública, interprete datos, ¿no? Pero que también exista este espíritu político que hace parte de la esencia de cada uno de los posicionamientos plurales que existen en una sociedad democrática. Tú como hacedor de encuestas, ¿qué dices de esto? Bueno, que hay diferencias en función de la personalidad de los líderes, ¿no? Es decir, brevemente haciendo un recuento, tengo la impresión que Arce empezó en su discurso de posesión con un discurso polarizador, ¿no? Echando la culpa al gobierno transitorio de Áñez de varias cosas, y así se quedó varios meses, pero después, me imagino, no sé si por hacer caso a las encuestas o porque hubo algún giro en su estrategia discursiva, o porque hizo caso más a su propia personalidad, que no es tan confrontacional por su propio carácter, Arce ya dejó de hacer este discurso polarizador para un discurso más de gestión y estar menos presente en los medios que su antecesor, que Evo Morales. Eso parece que le facilitó, permitió que varios sectores empiecen a verlo de otra manera. Camacho, en cambio, creo que trató en algún momento de presentarse no solamente como alguien que confronta, sino alguien que trata de dar un discurso alternativo con la propuesta de federalización. Eso duró poco y de repente está inmerso en su propio círculo de los cívicos que están en un proceso de confrontación que lo llevan a una dinámica confrontacional. El tema de Carlos Mesa parece que después de presentarse en la coyuntura del 2019 como alguien que defiende la democracia, de repente no ha logrado evolucionar en su propuesta y se ha quedado en una postura básicamente confrontacional que le está quitando puntos y relevancia en este contexto. Uh-huh. A ver, José Luis, quería hacerte otra pregunta, pero me surge ahora esta cuestión. Esto de los datos, ¿no? A ver, los políticos de pronto no siempre hacen caso a los datos, ¿no? Pero si uno recuerda algunas encuestas bien hechas, ¿no? No vamos a hablar de esas encuestas que te dan un empate cuando, por favor, ¿no? O sea, las encuestas bien hechas, ¿no? Evo Morales, antes de la presidencia del 2005, poquitito antes, ¿no? Que gane las elecciones con 54%, sí. ¿No es cierto?
aparecían las encuestas con 60% de negativos, ¿no? Entonces, un poco, a ver, como para hacer un juego también de opinión aquí, ¿qué piensas sobre esto que también se ha dado en nuestra historia? Es decir, una encuesta de pronto bien hecha, con una muestra bien levantada. Tenías a un personaje llamado Evo Morales que estaba participando en las elecciones, cuyos negativos ascendían al 60%. 3 meses después son las elecciones, gana con el 54% de los votos. ¿Qué dices de esto? Yo creo que hay diferentes factores que explican esto. Primero, y gracias porque nos permite hablar un poco de la calidad de las encuestas, ¿no? O sea, estamos valorando el trabajo que está haciendo Julio con Diagnosis, que por supuesto es notable porque además no solo lo hacen en ciudades capitales, sino también en ciudades intermedias, en pueblos, en área rural dispersa. Pero cuando nos preguntamos qué tipo de encuestas o qué datos nos están vendiendo, qué datos de opinión pública estamos recibiendo, ahí yo pondría una luz naranja, sino roja. Porque efectivamente hay estudios que se difunden y que los hacen en el eje central, en las ciudades del eje y el alto, 4 ciudades, y nos dicen, así piensan los bolivianos, están manipulando, nos están engañando. Hay otras encuestas en procesos electorales, como el del 2005, como el del 2019, que nos dicen justamente eso, ¿no? Evo jamás llegaría al 40%, o una semana antes de las elecciones, Mesa y Evo están en el 27%, Mesa un poquito más arriba, ¿no? Y el resultado es totalmente distinto. Entonces, ¿cuál es la calidad técnica de las encuestas? Creo que eso es un tema central en términos de cuán representativas son, cuán serias son las encuestas, ese es un tema. Y el otro, ¿cuáles son los usos mediáticos de las encuestas? Que son instrumentales, en general son instrumentales y aún más en procesos electorales. Y se ha demostrado en muchos estudios, no solo en Bolivia, poco en Bolivia, pero más en la región, que las encuestas se han convertido en un factor de las estrategias de campaña, ¿no? O sea, el dato es utilizado instrumentalmente para posicionar ciertas corrientes de opinión, ciertos datos, subir algunas candidaturas, tratar de bajar otras, golpear plataformas programáticas, etc. Entonces, las encuestas también se utilizan instrumentalmente, con lo valioso que es el dato sin caer en la tiranía del dato, sí puede ser utilizado instrumentalmente, como hemos visto en el país. Entonces, yo diría esas dos cosas, hay que poner alerta sobre cuál es la calidad técnica de las encuestas, qué datos estamos recibiendo, cuál es la ficha técnica, habrá que mirarla muy bien. Y segundo, cuál es el uso que hacen los medios de comunicación de estos datos. No es casual que de los 30 datos que difunde Diagnosis con los estudios de Julio, algunos medios tomen 2, los que más le interesan, y los difundan, ¿no? Como la gran noticia. Sin matizar, sin relativizar. O sin poner toda la muestra, ¿no? O sin decir, también hay esta otra mirada. No, son estos 2 datos que me interesan. Se mantiene igual la persecución judicial, pero no relativizan respecto a qué implica eso, ¿no? Entonces creo que eso hay que observarlo bien porque tiene que ver con, por supuesto, el debate sobre el derecho ciudadano a la información, sobre el derecho a tener acceso a diversas fuentes de información y, por supuesto, a datos de calidad. Y sobre lo que decías, hubo un tiempo en que los gobiernos de la democracia pactada, los gobiernos neoliberales, no decidían casi nada si no miraban encuestas. Sánchez de Lozada es el mayor ejemplo de eso, ¿no? Tenía que tener la encuesta para definir y tomar una decisión o decir algo. Les faltaba calle, ¿no? Yo creo que en los gobiernos del MAS ha habido más calle, ha habido más relación con las organizaciones sociales, todos los días en encuentros, escuchaban más, creo que a la gente, pero eso no implica que ignoren la importancia de contar con estudios de opinión pública, de ver cuál es la percepción de la ciudadanía, que puede ser cambiante, que puede ser muy emotiva, pero está diciendo algo, ¿no? Entonces yo matizaría en ese sentido respecto a lo que hacen las encuestas y a lo que los medios hacen con las encuestas y a lo que los políticos podrían hacer con las encuestas. Carlitos, ¿por qué esta discrepancia entre las agendas y las preocupaciones de los políticos y las preocupaciones de la gente, ¿no? Es decir, los datos, y lo decíamos al inicio de este bloque, cerrábamos el anterior con esto, hay mucha distancia, ¿no? De pronto en lo que uno abre el periódico y está. Y evidentemente, Julio, tienes razón. De pronto, si vos agarras y dices, bueno, el tema, X tema, ¿no? Y sientas y encuestas a la gente te va a contestar sobre ese tema. Lógico. Y va a tener una postura sobre ese tema. Lógico, va a tener una opinión. O sea, ¿usted está de acuerdo con que se mantenga para siempre el conflicto de los yungas? Por supuesto que no. Y me parece esto, y me parece lo otro, me parece... Es decir, la gente va a tener una opinión sobre esas cosas, ¿no? Pero ese tema, que aunque se pueda encuestar y aunque el ciudadano tenga una opinión, no es el central. No, ese como cualquier otro, de pronto estoy agarrando uno aleatoriamente, ¿no? Entonces,
¿A qué le atribuyes, Carlos, esta discrepancia de pronto entre lo que esta cuestión de lo que dice la calle, de lo que está diciendo, sintiendo la gente, ¿no? Y lo que hacen los medios de comunicación y en lo que están los políticos al final, ¿no? Fundamentalmente te diría por intereses, ¿no? Y yo creo que hay medios que tienen determinados intereses, hay liderazgos políticos que tienen intereses, ¿no? Que son distintos a los de la ciudadanía. En algún momento lo decíamos en este espacio, que ante la orfandad, ante el vacío de oposición o de proyecto opositor político, hay muchos medios que intentan rellenar ese vacío de liderazgos de oposición, tomando justamente ese lugar. Y al tomar ese lugar, ellos el interés que tienen es construir ciertos climas de opinión, que posiblemente no sean rentables a corto plazo, pero tratan de dejar instaladas ciertas ideas. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, las tapas de determinado periódico, a qué le dan importancia, cómo abren, qué matices les dan, qué temas están permanentemente exacerbando, encontrarás cuál es el interés que está detrás de ellos, ¿no? Yo siento que es un tema puro y duro de intereses de medios burbuja, ¿no? Porque creo que este fenómeno que pasa en la polarización con los liderazgos políticos también está pasando en los medios, ¿no? Creo que hay medios que se están terminando de convertir en medios burbuja que le hablan solamente a quienes piensan parecido a ello. Entonces yo diría que para analizar este tema de las diferencias hay que internalizarnos y ver cuáles son los intereses de cada uno de estos actores. Trabajadoras, honestas, valientes, apasionadas, orgullosas, empoderadas. Así es la mujer boliviana. Por eso, para acompañar su crecimiento y empoderamiento económico, Banco Unión presenta la Banca Mujer. La banca inspirada en la fortaleza de las mujeres. Quédese con nosotros. Ya me tengo que ir, ha sido un programa interesantísimo. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué es lo que está pensando la gente? ¿Cómo están cubriendo de pronto las agendas políticas y mediáticas? Y si esto coincide, al parecer no. Si mañana me tienes que titular el periódico sobre este tema, José Luis, ¿cómo lo harías? Diría, persiste la brecha entre la agenda político-mediática y la agenda ciudadana. Tú, Julio. Temas de interés muy distantes de los temas de la agenda mediática. Temas de interés versus intereses. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Y no me quiero ir del programa sin hacer un homenaje hoy a Amaru Villanueva Rance. Amaru, un colega, un compañero, un amigo, doctor en ciencias políticas. Había sacado su doctorado hace poco, ha fallecido el día de hoy. Lo que voy a hacer es presentar una cápsula que humildemente armamos hoy día para reflejar el gran cariño que desde este espacio le tenemos. He compartido con él la coedición del programa del periódico del suplemento Desacuerdo. Este programa ha heredado ese nombre. La última vez que lo he tenido en el set ha sido coincidentemente con Julio Córdoba, hablando precisamente de encuestas. Era algo de lo que Amaru hablaba constantemente, estudioso de los datos, de la data. Ha sido un intelectual, un profesional increíblemente un ser increíblemente luminoso, generoso con todo lo que sabía. Todas las alabanzas quedarán cortas para nuestro querido Amaru. Gracias, Susana. Has sumado mi cabeza de mi cueva de ermitaño. Algunos temas me convocan y este es uno de ellos. Bueno. Gracias. Es increíble que tal vez los grandes escándalos o hechos contundentes de corrupción no son tanto los que marcan los giros en las preferencias como algunos discursos, algo que dice un candidato, alguna tendencia que refleja a partir de su forma de hablar. A la medida que vamos conociendo un poco más a los candidatos, yo creo que hay un elemento ahí que no es tan racional, sino tiene que ver más con lo intersubjetivo. Para afinar un poco también la pregunta, es que me parece que parte de la capacidad propositiva de un partido es más allá de la opción A y la opción B, que parecen ser claras, es decir, un referéndum autonómico que les permita separarse de España, algunas regiones, poder proponer una tercera opción, y ahí tal vez podría entrar el tema del Estado plurinacional. Gracias por haberme acompañado esta noche. Hace un pequeño homenaje, un recuerdito chiquitito a Amaru Villanueva. Gracias a los tres por haberme acompañado esta noche. Y buenas noches, hasta el siguiente domingo conmigo.